Bien. Compartimos pantalla. Se puede ver, ¿verdad? Bien. El tema del día de hoy, valorando a los adultos mayores. Valoremos a nuestros adultos mayores. El Papa Francisco, en una homilía, decía: los ancianos son el tesoro de nuestra sociedad, y un pueblo que no los toma en cuenta no tiene futuro, porque no tiene memoria. Estas fueron palabras muy reconocidas del Papa Francisco cuando se refería a los ancianos. Lamentablemente, la sociedad los desprotege. No solamente son sus familias, no solamente ellos sufren la falta de protección de parte de sus hijos en muchas ocasiones, sino también el Estado, la sociedad. Nosotros tenemos que aprender a tener conciencia de la importancia de lo importante que son nuestros ancianos en nuestra sociedad. Muchas razones, les decía. Número uno, porque ellos en un tiempo, ellos trabajaron. Mucho de lo que nosotros disfrutamos o gozamos ahora es fruto del esfuerzo, su trabajo, en su tiempo. Por eso es que los ancianos deben ser reconocidos. Lamentablemente, está pasando el tiempo y cada vez la importancia que se le da al anciano es cada vez menor. Y es importante que ustedes como jóvenes valoren esta situación y cambien. ¿Para qué? Porque una sociedad que se respeta entre cada uno de sus miembros es una sociedad que va a triunfar. Estamos nosotros próximos a las elecciones y pareciera que lo único importante es solamente estar atentos a las encuestas, estar atentos a la presentación de los candidatos en un programa y en el otro. Sin embargo, no nos centramos en las propuestas de estos candidatos. Muy pocos se refieren a los ancianos. Muy pocos. Es que a veces se piensa que el anciano es solamente responsabilidad de los hijos, responsabilidad de la familia. No es así. El compromiso de la sociedad, del Estado, hacia sus ancianos, de verdad tiene que ser muy importante, porque de este modo está enseñando incluso a la juventud que debe haber un respeto y un reconocimiento de estas personas. Bien, vamos a empezar con esto. ¿Qué es la vejez? Vamos a hablar acerca de la etapa de la ancianidad. ¿Qué es la vejez? La vejez, dice, es destino ineludible de todo ser humano. Todos van a llegar a ser viejos, viejas, ancianos, ancianas. Todos, nadie se escapa de esto, ¿no? Todas las personas, a menos que su vida termine en alguna etapa antes de la vejez, ¿no? Tenga que morir siendo adolescente, joven o adulto. Pero caso contrario, todos llegaremos a esta etapa. Esta etapa final de la vida está vinculada a un deterioro progresivo del organismo. Nuestros órganos vitales, todo lo que forma parte de nuestro cuerpo, tiene la edad que tenemos. El cabello en los ancianos se va deteriorando porque deja de ser del color natural con el que nació para pasar a ser blanco. Los huesos ya no tienen la misma vitalidad y la misma agilidad que cuando eran jóvenes. Esos músculos que ustedes poseen se van a ir haciendo flácidos. Es decir, en otras palabras, cuando un anciano, una anciana va, por ejemplo, a un cardiólogo a ver cómo está trabajando su corazón, en qué estado se encuentra su corazón, el anciano tiene que saber que su corazón tiene la edad que él tiene. Si él tiene 70 años, ¿cuántos años tiene su corazón? 70. Entonces, definitivamente, cada parte de nuestro cuerpo, cada órgano de nuestro cuerpo,
se va deteriorando. Y esto es normal, esto es natural. Solamente que esto es producto, esto es factura de lo que nosotros como adolescentes hemos hecho con nuestro cuerpo. Imagínense pues. Ahora, si tú de adolescente estás alimentando con comida chatarra, no comes frutas, no comes verduras, consumes muy poca agua, entonces llegarás a los 70 así bien erguido, bien paradito, todo un anciano, por lo menos un anciano digno. Entonces, mucho va a depender de lo que tú como joven estás haciendo a llegar a esa etapa. La vejez es el resultado del estilo de vida que hemos llevado en la infancia y en la infancia, la juventud y la adultez, ¿no? Entonces, lo que nosotros hagamos como jóvenes se va a reflejar en nuestra ancianidad. ¿Ustedes se imaginan cuál será el futuro de un joven que no hace deporte, que se la pasa con el celular, que se la pasa con los aparatos tecnológicos, no hace ningún deporte? Lo peor, ¿no? Ahora estamos en en una época de confinamiento, viviendo un contexto mundial en el que tenemos que estar confinados, que tenemos que estar dentro de nuestros hogares, incluso se está limitando el espacio del deporte. Pero nosotros tenemos que hacer todo lo posible. Imagínense, pues, esto del confinamiento a muchos a lo mejor les ha caído, pero como anillo al dedo, les ha caído a pelo porque no les gusta salir a la calle, no les gusta hacer deporte, no salen a caminar. Imagínense ustedes, a los 70 años, ¿cómo estarán esos huesos? ¿Cómo estarán esos músculos? ¿Cómo estarán aquellos ancianos, por ejemplo, que cuando eran jóvenes no les gustaba leer, no les gustaba hacer cosas creativas, se la pasaban todo el tiempo solamente viendo televisión? Bueno, en el caso de ellos, tal vez ellos no, pero todo lo que nosotros hagamos en la etapa de la infancia, de la juventud y la adultez, en la ancianidad nos lo va a cobrar. Entonces, la ancianidad va a ser digna cuando la persona ha hecho todo lo posible o en todo caso ha llevado una vida saludable, un estilo de vida saludable, ¿no? Bien, la ancianidad no es un problema en sí mismo. Muchos a veces consideran y le tienen terror a la ancianidad, pero la ancianidad no tiene por qué ser un problema, porque uno tiene que prepararse a llegar a esta etapa de manera digna. El problema es que muchos han aprendido a ver y tienen esa percepción de que la ancianidad o tener un anciano es una carga. No debería ser así. Al anciano se le deberían dar todas las condiciones para que, de acuerdo a sus posibilidades, puedan ellos también desenvolverse, haciendo lo que más les gusta, desenvolverse, teniendo una responsabilidad, obviamente, de acuerdo a la edad que tienen también, sentirse útiles dentro del hogar. Si pueden hacer todo lo posible para seguir generando ingresos económicos, mucho mejor. Esto lo van a hacer si tienen una ancianidad que por lo menos los haga sentir a ellos dignos, no tengan que depender de otras personas. En esta temporada del confinamiento y del COVID y todo esto, han podido ver reportajes de ancianos que han cambiado sus vidas de manera positiva. Porque si antes ellos simplemente estaban en la casa como un mueble, hoy pues se les ve que han tratado de hacer cosas bastante creativas. Algunos se han dedicado al rubro de la creación o elaboración de peluches, otros manualidades, otros en la carpintería, en fin, de acuerdo a sus habilidades, de acuerdo a sus posibilidades también, ellos han tratado de reinventarse, ¿no? Los ancianos no han sido los que han estado esperando a ver qué pasa o que la muerte les llegue, se han reinventado. Pero esto es resultado de qué tipo de vida están teniendo, ¿no? Entonces, el problema son las inadecuadas condiciones de vida, formas de pensar y conductas
a ellos, ¿no? Como el abandono y el maltrato. Entonces, lamentablemente, tenemos a una generación actual que no le está dando el valor necesario a nuestros ancianos. Y esto hace que ellos también tengan la idea, muchos de ellos tienen la idea de que son una carga. Y esto tiene que cambiar poco a poco, empezando por ustedes. Para eso ustedes están siendo formados. Bien. ¿Afecta el maltrato a todos por igual? El maltrato y el abandono que reciben los ancianos, ¿los afecta a todos por igual? No. Depende de la condición de autovalencia de la persona. Mayor dependencia, mayor riesgo y vulnerabilidad al abandono o al maltrato. Es decir, lo que estábamos diciendo desde el principio. Si ustedes como adolescentes llevan una vida saludable, duermen lo necesario, se alimentan de manera saludable, practican algún deporte, lo más probable, ustedes viendo todas esas condiciones, no consumen sustancias tóxicas, y ustedes ahora se habitúan a tener una vida saludable, seguramente que a sus 60 años, 70 años, pues van a verse como un anciano o una anciana digna. Va a poder valerse por sí misma. Pero de lo contrario, se van a ver frágiles, ¿no? A los 70 años van a estar encogidos, a lo mejor sus huesos ya no les van a responder. Lo peor todavía, van a tener que depender de otros. Y cuando un anciano o una anciana depende de otra persona, entonces prácticamente va a ser cuestión de suerte. Si le toca a una hija, le toca a un hijo, esté pendiente de él o de ella, de su salud física, psicológica, emocional, espiritual. Entonces, por lo menos ese viejito en silla de ruedas o en cama se va a sentir bien. Pero si no, hay muchos, por ejemplo, que los abandonan, les dan un cuarto y luego no saben qué es lo que está pasando con ellos. Es más, hay ancianos que viven solos. Yo tengo aquí cerca a una vecina, es anciana, que desde que la conozco, la veo ahí solita. Ella dice que tiene 2 hijos, viven lejos y no la vienen a ver. Siempre me he preguntado, si un día la ancianita se enferma, ¿cómo sabremos que se enfermó? Si la ancianita se muere, a lo mejor hasta nadie se diera cuenta de lo que le pasa. Esta es la situación en la que muchos de nuestros ancianos viven. Y por eso es muy importante que ustedes entiendan también que lo que se les enseña, la intención de este tema es que ustedes también aprendan a valorar y a querer su salud. Ustedes están practicando deporte, háganlo. Están alimentándose sano, aliméntense sano, para que cuando llegue esta etapa, por lo menos esta etapa sea vivida con dignidad. Bien, siguiente diapositiva. ¿Quiénes son responsables de la protección de los adultos mayores? Como decíamos al inicio, decíamos, los responsables de nuestros adultos mayores, los responsables de nuestros ancianos, son los hijos, la sociedad y el Estado. Entonces, esta es la responsabilidad. No solamente es responsabilidad de los hijos, ¿no? Los hijos deben procurar darle a sus padres, a sus abuelos, a sus bisabuelos, si los tienen con ustedes, procurar darles el sustento, la alimentación, la protección, darles todo lo que ellos necesiten, ¿no? Darles afecto, cuidarlos. Pero también la sociedad debe proteger, debe cuidar a nuestros ancianos. Ustedes han escuchado y han visto cuál es la ley que los ampara cuando, por ejemplo, están en una cola. Supongamos que están en la cola para pagar el agua. ¿Ellos deben tener el mismo trato que los demás? ¿Qué opinas, Mariana? Sí, profesora. ¿Me escuchaste?
Sobre que sí, tienen que tener igual respeto a todos. Pero ¿te parece que ellos debieran estar haciendo la cola junto con nosotros? No creo, porque como son mayores de edad necesitan algo aparte para que no estén gastando su tiempo, porque tal vez puede que sufran algunas enfermedades y tienen que tener tiempo para ir a un hospital. Y hay una ley, ¿no es cierto? Hay una ley. Si ustedes han tenido la oportunidad de ser un poquito observadores, en todos los lugares siempre hay una ley que los asiste. Ellos tienen Lugares que de tener, preferencia. ¿no? Claro, la preferencia, claro. Entonces, si somos observadores a partir de ahora, vamos a entrar a centros comerciales, donde hay caja, donde hay, donde se va a dar, es un lugar donde se da atención a las personas, siempre hay una ley que ampara y asiste a los ancianos. Pero lamentablemente muchos no conocen esta ley. Entonces, quieren tratar al anciano como se le trata a cualquier otra persona y esto no es justo. Es más, cuando ustedes estén en una cola, haciendo una cola, por muy apurados que puedan estar, detecten que hay un anciano atrás o adelante de ustedes haciendo la misma cola, ustedes como sociedad tienen que hacer que esta ley se cumpla, procurar que el anciano haga una cola preferencial para que sea atendido de manera inmediata, no tratados igual que a los demás. Entonces, esa es nuestra responsabilidad. Y son los hijos, son los nietos, los bisnietos, los que tienen que cuidar a sus abuelos, a sus adultos mayores en el hogar. Es la sociedad que también los debe cuidar en el lugar donde ellos están. Si yo estoy haciendo la cola para pagar la luz, veo a un anciano que está haciendo la cola junto conmigo, no voy a dejar que la haga simplemente porque no es mi abuelo. Es nuestro abuelo dentro de la sociedad, que nosotros tenemos que identificarnos con ellos. Esta es nuestra responsabilidad como sociedad, defender los derechos de nuestros ancianos. Y también la responsabilidad está en el Estado, porque el Estado debe procurar que nuestros adultos mayores tengan todas las posibilidades para seguir subsistiendo. Más todavía si han trabajado ya en su tiempo, deben recibir un seguro. Esto no se debe, este es un derecho que no se debe vulnerar en el caso de los ancianos. Entonces, esta es nuestra responsabilidad y ustedes tienen que entenderlo, tienen que reconocerlo. ¿Quiénes son responsables de la protección de los adultos mayores? Los hijos, la sociedad y el Estado. La responsabilidad debe ser compartida de todos por igual. Muy bien, la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los tips para las personas que tienen una persona mayor en casa? A ver, Marco, ¿puedes acompañarme y ayudarme a leer esta diapositiva? De acuerdo. Consejitos. Estos son consejitos para aquellas personas que levantaron su manito y dijeron, yo tengo un abuelito en casa. Gracias, Marco. Sí. Tipos para las personas mayores que tienen una persona mayor en casa. Aprender sobre el envejecimiento. Renovar las ideas equivocadas sobre la vejez. Superar los resentimientos y curar las heridas. Buscar momentos para compartir en familia. Recordar que todos son importantes. Ser asertivo sin dejar de ser respetuoso. Gracias, Marco, perdón. Bien, el primer punto, aprender sobre el envejecimiento. Es importante que ustedes, todas las personas que tengan un viejito en casa, aprendan sobre el envejecimiento. Hay ciertas cosas que nosotros debemos saber cuando tenemos un viejito en casa. Por ejemplo, saber acerca de la presión arterial, conocer un poco sobre el colesterol, conocer sobre aquellos problemas que pueden aquejarle a los ancianitos. Los ancianitos no tienen una salud igual que la persona joven. El joven pues no le duele nada, no le molesta nada en lo absoluto. En cambio los ancianos, su cuerpo físicamente se está deteriorando. Como les decía en un momento, ¿no?
Cuando el viejito va a un cardiólogo a ver cómo está funcionando su corazón, tiene que entender que su corazón no tiene 20 años, no tiene 15 años. Ese corazón tiene 60 años, tiene 70 años. La cantidad de años que él tenga, lo tiene su riñón, su hígado, su corazón. Entonces, los que tengan un viejito en casa tienen que entender y saber sobre el envejecimiento. Todo va cambiando. Entonces, hay que controlar un poquito más su salud. Hay que renovar estas ideas equivocadas sobre la vejez. Si hay alguien que ha pensado, el viejito pues tiene que estar como un mueble, y todavía un mueble que no vale en un rincón de la casa, está equivocado. Los ancianos tienen mucho que enseñarnos. Hay que cuidarlos, porque ellos forman parte de la memoria de nuestras vidas. Ellos, por ejemplo, nos pueden contar cosas maravillosas. Podemos rescatar mucha sabiduría en todo lo que ellos nos digan, pero hay que respetarlos. Nadie ama lo que no conoce. Por eso, si hay un viejito en casa, dense la oportunidad de conocerlos. Superar los resentimientos y curar las heridas. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces se sabe que hay padres que guardan resentimientos. Ellos son padres ya, tienen hijos, pero guardan resentimientos acerca de sus padres, es decir, los abuelos de ustedes, ¿no? Mi papá me pegaba, que mi papá me hacía esto, mira que yo te trato bien, en cambio mi papá o mi mamá. Estas son cosas que ya se deben ir sanando. El papá que le cuenta a su hijo o a su hija lo mal que fue tratado por sus padres, no tiene ningún sentido, porque es lo que se busca, que el nieto tenga menos apego, menos afecto con el abuelo. Esa no es la intención. En todo caso, hay muchas cosas que pudieron haber pasado en esa circunstancia que no podemos juzgar, porque deben ir sanándose. Las heridas se deben sanar. De ese modo, si papá, mamá, el adulto que está en casa sana las heridas con respecto a sus ancianos, van a poder tener un mejor trato hacia ellos. Buscar momentos para compartir en familia. Reúnanse. La familia debe reunirse alrededor de los abuelos. Recordar que todos son importantes. Si hay algo del abuelito que nos molesta, de la abuelita que nos molesta, en lugar de quejarnos, procuremos ser asertivos con ellos. Hablemos, digamos, busquemos la forma. Si ustedes no pueden hacerlo, recurran a alguien mayor y digan, ¿sabes qué, papá, mamá, tía? Me molesta esto de mi abuelito, me molesta esto de mi abuelita. Juntos encontrarán la forma de hablarle a sus abuelos, ¿no? De un modo en que el abuelo comprenda, que la abuela comprenda, sin dejar de ser respetuoso. Eso es ser asertivo, cuando uno comunica lo que piensa, sin faltar el respeto. Bien, ¿qué pasa al llegar a la tercera edad? Como les decía, ese cuerpo va cambiando el sistema nervioso, el cardiovascular, el corazón, el respiratorio, el locomotor, etcétera. Locomotor, que tiene que ver con el movimiento. Los cambios más habituales, la baja de capacidad intelectual y la memoria. Si se han dado cuenta, sus abuelitos se recuerdan como si hubiese pasado ayer, sucesos que pasaron hace muchísimo tiempo, pero olvida lo que pasó en el momento. Su memoria a corto plazo se va alterando, se va dañando. Tiene una capacidad, como les decía, para recordar lo que pasó en 1950, en 1940, etc. Entonces, eso también hay que entender, hay que comprender. Los reflejos se tornan lentos, ellos ya no reaccionan como nosotros lo hacemos. Si, por ejemplo, nosotros chocamos con una aguja que está puesta en el sillón, nosotros vamos a reaccionar rápidamente, ellos no, se pueden lastimar. Eso hay que entenderlo. En el corazón aumenta la tensión arterial sistólica, es decir, hay una tendencia a la presión alta, lo que les decía. Entonces, el que tenga un abuelito en casa tiene que tratar de controlar su presión arterial, porque esto se va alterando y ellos
tienen esa tendencia. Y sabrán que la presión arterial también tiene que ver con las emociones. Si ellos están un poquito eufóricos, si ellos están un poquito deprimidos, esto va a variar. Aumenta la presión venosa, tendencia a las varices, disminuye el movimiento cardíaco, disminuye la capacidad pulmonar, disminuye la capacidad vital pulmonar. Aparece la arritmia, suspiros, ya que disminuye la capacidad respiratoria. Degeneración progresiva, riesgo de osteoporosis, problema de los huesos, se deshidratan, disminuye la fuerza muscular, disminuye la capacidad de trabajo, necesidad de un periodo de calentamiento mayor, disminución de adaptabilidad al medio ambiente. Esto lo pueden ir revisando con más paciencia si tienen interés de mejorar su conocimiento acerca de los ancianos. Pero esto es lo que pasa, y esto nos va a pasar a todos nosotros. Por ejemplo, la osteoporosis, hago un énfasis en esto, tiene que ver con los huesos. Ellos es más fácil que con una caída se puedan quebrar sus huesitos. Entonces, para que esto no se repita en ustedes, o por lo menos ustedes tengan más calidad de sus huesitos, aliméntense bien, ¿no? Leche, huevos, carne, pescado, menestras. Si están comiendo puros chetos, puros checitos, ya no sé qué huesitos llegarán cuando sean ancianos. Las causas de un envejecimiento acelerado. ¿Qué es lo que hace que nuestros ancianitos se deterioren más, se acaben más? Ellos vienen a ser como una velita que se va apagando. ¿Qué es lo que más puede hacerles daño a nuestros ancianos? Más la soledad, que trae angustia y melancolía, depresión. Los problemas de salud diversos como enfermedades crónicas que no son controladas, la falta de ejercicios, el estar en un lugar, como les decía, como sillones o como sillas viejas, cuando no se están alimentando bien. El anciano no come como el joven. El joven tiene la capacidad de comer en cantidad, no le pasa nada. En cambio, al anciano, comer más de lo necesario puede hacerles daño. Ahora, su dieta de ellos tiene que ser muy balanceada y una dieta que les aporte energía. La falta de dinero también es un problema en esta etapa, porque la falta de dinero, pues va a hacer que no se alimenten bien, no tengan acceso a los medicamentos que ellos necesitan. Seguimos. La autoestima de los adultos, mayores, al igual que en el caso de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, ellos también necesitan sentirse queridos y amados, apreciados. Si bien ustedes saben que la autoestima nace de uno mismo, también hay un impacto en todas las personas cuando hay frases positivas de otras personas. Cuando hay una nieta que está dándole frases positivas a sus abuelitos, cuando les dan cariño, les dicen palabras cariñosas, estos ancianos también se ven reflejados en eso y se sienten bien. Cuando tienen hijos que constantemente muestran su preocupación, ellos también se sienten bien. Y todo eso nutre su buena autoestima. Entonces, a ver, Lea, ¿me puedes ayudar con la lectura de esta diapositiva? Lea, ¿me escuchaste? Lea. Matías. Sí, es que yo le escuchaba EA, no me escuchaba EA. Ah, ok. Matías. Sí, Lectura de esta diapositiva, Matías. ya, mis. La autoestima en los adultos mayores. Una buena autoestima está vinculada a un concepto positivo de sí mismo. Potencia la capacidad de las personas para desarrollar sus habilidades personales y ver de una manera mejor y optimista la vida. Gracias, Matías.
Entonces, esto es importante que nosotros, todos los que tengamos la suerte de tener al abuelito o la abuelita con nosotros, tratemos de colaborar en la buena autoestima de nuestros ancianos. Nuestros ancianos se van a nutrir con frases positivas. Que ustedes, los que tienen la oportunidad de tener un abuelito en casa, acérquense a sus abuelitos, abrácenlos, pasen sus manitos por sus cabellos, por su rostro, díganles que los quieren. Es cierto, ustedes quieren a toda su familia. Si yo les preguntara a quién quieren, pues yo quiero a toda mi familia. Ustedes quieren el bien de toda su familia. A veces es necesario decirlo. Díganlo. Dense la oportunidad de expresar su afecto. Entonces, esto va a ser en buena parte lo que nutre la autoestima de nuestros ancianos. Entonces, colaboremos a que esto suceda. Como les decía en un momento, procuren que los ancianos que vivan en casa no se sientan una carga, no se sientan un estorbo, sino se sientan útiles, se sientan que son necesarios. Entonces también que asuman una responsabilidad. Conversen ustedes con sus padres para que juntos, ustedes con sus padres, hagan todo lo posible de darles condiciones a sus abuelos óptimas, condiciones en las que ellos se puedan desarrollar de todas maneras. Recuerda que nuestros abuelos son como el vino, envejecen, tienen esa fuerza dentro para darnos una herencia noble. Muy bien.